Es para mí, como decana de esta facultad, un honor dirigirme a ustedes para desearles un saludo muy afectuoso y darles la bienvenida a este grato encuentro. Este espacio nos permitirá reflexionar, analizar todo lo que tiene que ver con la ley estatutaria y lo que tiene que ver también con el plan obligatorio de salud. Todo esto gracias a la voluntad que tuvieron nuestros expositores de acompañarnos hoy, que son gratas personas y que tuvieron la decisión de venir a este encuentro. Los invito entonces a aprovechar este espacio y nuevamente a brindarles nuestra facultad como un sitio de aprendizaje y de difusión del conocimiento. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Destacar la presencia de la decana de la Facultad Nacional de Salud Pública, a las coordinadoras, la doctora Luz Marina Agudelo, a las coordinadoras del evento, la doctora Gilma Estela Vargas y la doctora Luz Mary Mejía, profesoras de la Facultad Nacional de Salud Pública. Igualmente un saludo a nuestras invitadas e invitados, la doctora Carolina Corcho, miembro de la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud, que tuve la oportunidad de conocer hace unos minutos. Mucho gusto, doctora. Al doctor Pedro Contreras, presidente nacional de Almedas y de la Gran Junta Médica Nacional, quienes tuvieron un papel fuerte en la formulación del tema central de este evento, que es el derecho a la salud, la ley estatutaria del derecho a la salud. A la doctora Sandra Isabel Angulo, directora de atención a las personas, Dirección Seccional de Salud de Antioquia. Doctor Luis Alberto Martínez, a quien casi siempre me encuentro en los eventos como conferencista, el director de AESA, y tiene otro montón de cargos de esos de honoríficos, me parece muy bien. Doctor Leopoldo Giraldo, el nombre de Orquesta de la Salud en Antioquia, actualmente está como director de Metrosalud. Bueno, también estuvo director de gerente de Sabia Salud, pero él se esconde cuando uno menciona eso. Al doctor Hernán Sánchez Montoya, gerente de la AES Megachí y presidente de la Junta Directiva de AESA. Doctor Luis Fernando Gallo, de la Corporación Manares. Doctora Dora Graciano, de la Veeduría en Salud en el Consejo Municipal de Seguridad Social de Salud de Medellín. A la doctora Diana Patricia Guerra, coordinadora del Observatorio del Derecho a la Salud de la Personería. Diana Patricia, ¿dónde anda? No ha llegado, perfecto. Bien, pero hay otros invitados muy importantes que es necesario destacar. Quiero también mencionar al doctor Germán Reyes, presidente de Almedas Antioquia. También a otros representantes universitarios. No veo por aquí a los próximos decanos de esta facultad, que el próximo martes el Consejo Superior nombrará decano de esta facultad. Los profesores Alejandro Vargas, Alfonso Eli Marín, profesor José Pablo Escobar. De esa terna saldrá el decano de esta facultad. Mis felicitaciones, sin duda, desde la rectoría y como uno ve el panorama de la universidad y de la facultad. Yo quiero destacar este evento por varias razones. Una muy universitaria, con todos los problemas que nosotros podamos tener en la universidad, y es lo que yo percibo desde donde estoy. Uno se alegra mucho y siente viva la universidad cuando los profesores, desde su propia dinámica,
desde el conocimiento generan eventos de este tipo y participaciones de la comunidad, tanto interna como externa de la universidad. Y eso para mí resulta bastante importante. Nosotros tenemos en el actual plan de desarrollo de la universidad 2 temas que van a ser fundamentales de aquí en adelante. Uno, el tema de la construcción de paz, una paz entendida más desde la perspectiva de una paz positiva y territorial que la paz negativa que se ha movido a través de la guerra, del conflicto, posconflicto. Y es donde creemos que la universidad, con su misión, con sus ejes misionales, fundamentalmente con la educación, puede enrolarse en la construcción de paz y con la participación en las comunidades y con la defensa de los derechos fundamentalmente. El otro ánimo para mí importante en este momento es precisamente que sea la Facultad Nacional de Salud Pública, pues por los grandes afectos y sobre todo por la gran responsabilidad que a mí en lo particular me incumbe con esta facultad. Pero más allá de la propuesta de facultad, de que lo haga la Facultad Nacional de Salud Pública, es que es la obligación, es que es la necesidad nacional y la esperanza nacional que se tiene sobre esta facultad, y sobre todo en este tema, sobre todo en el tema de la política pública y en el tema de los servicios de salud. Es decir, esta facultad, quieras o no, tiene la obligación de marcar rumbos en el tema de la política pública y en el tema de la transformación del sistema de salud. Y a eso tiene que obedecer este evento. Me gusta que sea el grupo de gobernanza y política pública el que haya avanzado en esta propuesta. Y que la actual decana, a puertas de salir en 10 o 15 días de la decanatura, haya asumido este liderazgo. Pero además es el compromiso que muchos de nosotros como salubristas tenemos. ¿Qué es el salubrista? ¿Cuál es el papel del salubrista? Y eso va para todos ustedes. Salubrista no es solamente el médico, enfermero, trabajador social que viene y hace una maestría en salud pública no, el salubrista es más allá, no es solamente tampoco el funcionario, aquel que está en la burocracia ejerciendo algunas tareas en el servicio de salud, que lo es. Somos fundamentalmente aquellos que estamos en la gesta y en la lucha por la salud y que nos movemos desde diferentes ámbitos de la sociedad y sobre todo en el rol comunitario, en el rol de actores sociales, y que defendemos una causa como la salud y que defendemos una causa como el derecho a la salud, que eso somos los salubristas, pero estamos obligados a hacerlo. Y el tema que nos convoca, sin duda para mí el tema que nos convoca es la posibilidad del derecho a la salud. Reza bien el eslogan, la eliminación del POS, porque es el punto final de un cambio importante y de transformación. Y yo quiero aprovechar, ya que no estaba en la agenda, pero como estoy aquí hablando, voy a aprovechar para decir 2 o 3 cosas sobre este tema. Me tomo unos minutos en la agenda para ello. El tema de la eliminación del POS, o más bien el tema de la ley estatutaria y de la posibilidad de la viabilidad que tenga la ley estatutaria y por ende la posibilidad de que podamos tener el derecho a la salud como una realidad en Colombia, obedece a unas discusiones de mucho tiempo atrás. Digamos 2 o 3 cosas que ya sabemos y que yo lo voy a dejar aquí como preguntas y como dilemas a los diferentes panelistas, y yo quiero que ellos ahonden en estos temas y respondan estas preguntas en el transcurso de la mañana. Desde la Constitución Política de 1991 hemos dado un giro
en la salud. Sin embargo, y los legos en esto lo miramos mucho más fácil. Cuando se trata de abogados, ellos tienen unas interpretaciones muy distintas. Los legos en esto decimos que la Constitución Política de 1991 no consideró el derecho a la salud y que no existe como tal el derecho a la salud en la Constitución Política colombiana. Anoche, no obstante, me leía un artículo de un académico de la Facultad de Derecho que, por el contrario, decía y hacía notar que aparecía el derecho a la salud. Yo me mantengo en que la Constitución Política únicamente reconocía en su artículo 49 la salud como un servicio público de carácter esencial, bajo responsabilidad del Estado, pero ofrecido por los particulares. Posterior a ello, la Ley 100 de 1993, si bien en algún momento mencionaba el derecho a la salud, muy pocas veces lo asumió en serio, porque la Ley 100 fundamentalmente asumió otro tipo de derechos más de orden comercial, como corresponde a la perspectiva del modelo económico y como corresponde a la perspectiva del modelo de salud de Colombia en los últimos 25 años, y allí tampoco se considera la posibilidad del derecho a la salud. No obstante, ha existido una lucha muy importante en los últimos 25 años. Yo recuerdo por lo menos desde 1995, nosotros estamos batallando contra el sistema de salud, contra la reforma sectorial colombiana de corte neoliberal, y estamos batallando por la defensa de otras posibilidades, de otro tipo de modelo de salud, de un cambio de estructura, de una participación distinta, donde no existan las intermediarias financieras, donde no exista la comercialización, donde no exista el negocio de la salud, y se propende más bien por la defensa del derecho a la salud. En eso nos han acompañado diferentes actores de orden social, diferentes instancias, inclusive parlamentarios, los líderes de las agremiaciones de la salud. Mi persona. El ánimo nuestro es estar al tanto de lo que está sucediendo en el país y tener una posición crítica, una posición política frente a estos hechos que están girando alrededor de la salud y propender por el derecho a la salud. Y de estos foros exactamente se van a extraer las memorias, las cuales estarán dispuestas para ustedes. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Hay una persona encargada de controlar el tiempo. Cuando falten 5 minutos se les va a indicar, y cuando falte 1 minuto. Les pedimos a los ponentes que sean muy respetuosos con el tiempo para poderle dar agilidad y cumplir con la agenda. Entonces, en primera instancia tenemos a la doctora Luzmeri Mejía, quien es profesora de la Facultad Nacional de Salud Pública. Ella nos va a acompañar con su ponencia. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Todos ellos, no importa cómo se denominen, sí corresponden a aquellos sistemas de salud que están basados en el aseguramiento, y que cuando ese aseguramiento está, digamos, de alguna manera constituido por subsidios del Estado para poblaciones o grupos más vulnerables, allí es donde toma esa figura de paquetes mínimos de servicios de salud. También una aclaración, es que no todos los sistemas de salud en el mundo tienen un paquete como tal, pero sí todos los sistemas de salud en el mundo tienen definidas unas limitaciones o unas exclusiones. Así que ese asunto de que paquetes infinitos, eso es una figura que de verdad no existe. No todos los sistemas entonces tienen esos paquetes, pero sí son más utilizados en los países de América Latina, porque ustedes saben que los países de América Latina pues son altamente segmentados después de las reformas promovidas desde los años 90. La OPS y la OMS, fíjense en la definición de lo que es un conjunto de prestación de servicios. Ellos lo consideran como un instrumento útil para la política de salud, y fíjense que lo ligan a los asuntos de la suficiencia o de la sostenibilidad financiera, el control de gasto, de la eficiencia,
pero y aunque se hable allí de equidad, la verdad no obedecen en ningún momento a la garantía del derecho a la salud. Ese concepto, dice la misma OPS y la OMS, que es aplicable tanto a sistemas de salud que tienen una amplia cobertura en servicios como aquellos que son minimalistas en la prestación. Y por tanto es donde allí se habla de un mínimo de servicios. La CRES en el año 2011, cuando en un documento que ellos prepararon con suficiente tiempo y parece que con participación de agremiaciones, asociaciones científicas y expertos, ellos definieron los planes de salud o planes de beneficios como una herramienta apropiada y deseable para la interacción entre aseguradores, prestadores y el usuario. O sea, un instrumento para la interacción entre los actores. Entonces, si eso es un instrumento para la interacción entre los actores, uno fácilmente deduce, entonces no es un asunto para garantizar el derecho a la salud, sino un instrumento para la interacción. Y ya todos nosotros sabemos cómo ha sido esa interacción en el caso colombiano. Cuando miramos los antecedentes se limitan a estos tres momentos: el momento de la Constitución Política Colombiana, que ustedes bien saben, la Constitución no consideró la salud como un derecho, y si bien en uno de los artículos 48 y 49 considera que la seguridad social es un derecho irrenunciable de toda la población, luego dice que podrá tener participación el sector privado y que la ley definirá cómo se determinan esas condiciones para poder acceder a la seguridad social, y ya ustedes muy bien conocen cómo ha sido entonces la legislación en materia de seguridad social y de seguridad social en salud. Sin duda, otro antecedente es el informe del Banco Mundial Invertir en Salud, porque ustedes saben que allí se dieron las pautas para emprender esas grandes reformas a los sistemas de salud en América Latina, que si bien eran segmentados y no eran de cobertura universal, sí tenían una participación muy importante del Estado, eran financiados con una buena cantidad de recursos públicos y no había las trabas para el acceso a los servicios de salud que hoy tienen estos que están basados en el aseguramiento. En tanto, hoy hay unos actores privados que cumplen esa función de administración del sistema, de intermediación, los que manejan el dinero, los que te dicen a ti cuándo puedes o cuándo no puedes acceder a un servicio de salud. Y allí, claro, en el informe del Banco Mundial entonces se hablaba de que era necesario que los sistemas de salud tuvieran paquetes básicos de salud. Y por supuesto, el antecedente más importante es la Ley 100 de 1993, en estos artículos que allí muestro. El 156 pues dice que todos los afiliados, ojo, no toda la población, fíjense, la Ley 100 es muy clara. No es toda la población colombiana tendrá derecho a, no, es todos los afiliados. ¿Afiliados a qué? Al régimen contributivo y al régimen subsidiado, con unas diferencias sustanciales entre esos beneficios de los usuarios del subsidiado y los del contributivo, que apenas en el año 2013 se vinieron como a unificar, pero que la misma Ley 100 decía en el artículo 162 que ese plan de beneficios antes del año 2001 debía ser igual para los usuarios del régimen subsidiado y del régimen contributivo, y sabemos que gracias a la sentencia T760 se empezó a movilizar todo para que se fueran igualando poco a poco, como les voy a mostrar. Y también dejó muy claro entonces la Ley 100 que ese plan de beneficios, ese plan obligatorio de salud, estaría a cargo de las EPS. Entramos en sus antecedentes en lo que, en mi opinión, es quizás el mejor momento que tuvo el plan obligatorio de salud, con todas las limitaciones que él hubiera tenido. ¿Y por qué fue el mejor momento?
Como el Consejo Nacional de Seguridad Social fue creado por la Ley 100 como el ente de regulación y dirección junto con el Ministerio de Salud, el primer acuerdo que expidió el Consejo Nacional, recordemos el Consejo Nacional de Seguridad Social, estuvo vigente entre el 1 de enero de 1994 y no sé, en cualquier mes de septiembre, cuando fue eliminado el Consejo o cambiada su configuración a ser asesor, porque en 2009, cuando se creó la CRES, ya enseguida lo vamos a mirar en otra diapositiva. El Consejo entonces actuó en un tiempo muy importante en el sistema y fue expidiendo estos acuerdos. Entonces fíjense que adopta un POS para el régimen contributivo, un POS para el régimen subsidiado, y una de las cosas que caracterizó a este organismo es que a lo largo de esos años que operó, ellos expidieron otros acuerdos, pero la particularidad de esos acuerdos era que paulatinamente iban incrementando otros servicios de salud, iban incrementando medicamentos, y todo eso seguramente también obedecía a la presión que ejercía la misma población con las acciones de tutela, ¿sí? Como lo vamos a mostrar en un estudio que nosotros hicimos sobre la actualización del Plan Obligatorio de Salud. Entre esos acuerdos, el Consejo Nacional de Seguridad Social nunca excluyó un servicio que ya hubiera sido excluido, porque es que otra de las cosas que sigue aquí un acto administrativo muy importante fue la resolución 5261, lo que todo el mundo llamábamos el MAPIPOS, el Manual de Actividades, Intervenciones, Manual de Actividades, Procedimientos e Intervenciones del Plan Obligatorio de Salud, una sigla, y ese MAPIPOS estuvo vigente entre 1994 y el año 2009, cuando la CRES por primera vez hizo una actualización integral del POS. En esa resolución, en el artículo 18, se dejan expresan claramente las limitaciones y las exclusiones del POS, y incluso algunas de esas exclusiones más adelante fueron, incluidas con algún acuerdo, pero estaba claramente definido. Yo aquí tengo, pues lo que pasa es que seguramente los tiempos no nos dan, pero ya tengo 5 minutos, entonces no lo muestro, ¿cierto? Ustedes lo pueden mirar. Bien, entonces, quizás el momento más importante, yo creo que la CRES, que fue creada por la Ley 1122 de 2007, cumplió un papel muy importante en cuestión del plan de beneficios, porque fue el momento en que, atendiendo ya a la sentencia de la Corte, que le había dicho al gobierno que hubo pues, porque no se actualizan periódicamente esos planes de beneficios, porque no se han igualado los planes de beneficios del régimen contributivo y subsidiado, y entonces creo yo que la CRES aceleró, y en muy poco tiempo la CRES operó entre 2009 y 2012. Fíjense que tan poquito tiempo tuvo la CRES, pero en ese poco tiempo la CRES definitivamente amplió sustancialmente los beneficios del Plan Obligatorio de Salud. El primer acuerdo en que ellos hicieron una actualización muy importante fueron los acuerdos 03 y 08, y paulatinamente fueron desarrollando otros acuerdos para igualar el POS subsidiado para ciertos grupos poblacionales, que quedara igual al contributivo, hasta lograr la unificación del POS, cuando ya se incluyó a la población entre 18 y 19, porque ya los otros grupos etarios estaban igualados en el plan de beneficios. Ese acuerdo 029, que fue lo más significativo que pudo haber hecho la CRES, determinó un conjunto de 5.874 actividades y 730 medicamentos. Este es el dato que aparece en la página del Ministerio. Sin embargo, en una investigación que nosotros realizamos, y aquí está la referencia de los
autores de este trabajo, nosotros realizamos un análisis de la actualización del POS. Ese POS fue expedido a finales de 2011 y era vigente a partir del 1 de febrero de 2012. Y encontramos nosotros que ese nuevo POS realmente tenía 5.876 procedimientos o servicios y 736 medicamentos. Miren que hay una diferencia pues leve, realmente leve, entre lo que presenta el Ministerio y lo que fue nuestra investigación, pero que aquí lo más importante es que de ese conjunto de servicios respecto al que venía, teníamos 1.852 prestaciones nuevas y entre esos 128 medicamentos. Y sin duda esa inclusión tan importante de 128 medicamentos y este número tan importante de prestaciones, reconocemos nosotros que eso fue por las presiones sociales, por el papel de la personería con los informes de la tutela y así sucesivamente. En ese acuerdo, la CRES mantuvo el mismo criterio de exclusiones y limitaciones, pero vean ustedes que ya llega como otro momento en esa trayectoria. La ley 1438 crea el Instituto de Evaluación y Tecnología en Salud y ese fue el abrebocas para suprimir luego a la CRES. ¿Y por qué la CRES fue suprimida? Porque al ministro Alejandro Gaviria no le gustó tanta generosidad de la CRES. La CRES fue suprimida mediante este decreto 2560 del 10 de diciembre de 2012 y entonces no dio a luz la nueva actualización del POS, que yo me imagino la CRES la estaría preparando. El asunto es que ese POS que estuvo vigente entre todo el año 2012 también fue el mismo para el año 2012. Y fíjense ustedes, en la era ya del ministro Alejandro Gaviria, él es con los actos administrativos el que empieza a ajustar el plan obligatorio de salud. La primera resolución que el ministerio expide actualiza el POS, deroga los acuerdos últimos y más importantes de la CRES y deja explícitas un listado de exclusiones, 6 generales muy parecidas a las que había por allá en la resolución 5261, que hace referencia a procedimientos estéticos, medicamentos y servicios no aprobados por las asociaciones científicas, y deja un listado de 44 exclusiones. Y en adelante lo que hace el ministerio con estos otros actos administrativos es por la ley estatutaria. Para cerrar, porque ya se me acabó el tiempo, entonces, en este momento estamos hablando de la eliminación. El Ministerio de Salud expidió la resolución 330 en el 14 de febrero de 2007 y allí determina que hay 4 fases para esos procesos de definir qué servicios, qué tecnologías, qué medicamentos no van a ser financiados con los recursos públicos. En esta diapositiva está la síntesis de esa resolución y lo que vemos es que ya esa etapa de nominación y priorización se terminó, que en este momento estamos en la etapa de análisis técnico-científico y que se supondría, según los términos que especifica la resolución, que a finales de este mes de mayo debería estar entonces ese listado de exclusiones, aunque el ministerio ya expidió en abril un listado previo de 66 exclusiones. Ustedes lo pueden ver en un boletín de prensa del Ministerio de Salud, que aquí lo tengo yo. Esta presentación y todas las presentaciones de los ponentes se las vamos a dejar en la página de la facultad. Entonces miren, según mis cuentas, nosotros estaríamos teniendo a finales de julio ese listado definitivo de exclusiones, pero fíjense que en forma paralela se va a llevar el segundo momento de la priorización, porque en la resolución habla de que esta nominación y priorización tiene 2 momentos en el año. Al tener 2 momentos en el año, en mi opinión, en mi interpretación, es que el ministerio permanentemente va a estar sacando un nuevo listado de exclusiones. Entonces, las preguntas finales es, ¿efectivamente se ha eliminado el POS o se ha cambiado su denominación? Porque en el ministerio se sigue hablando de no plan obligatorio de salud, sino de plan de beneficios. ¿Qué tan efectiva, me pregunto, qué tan efectiva ha sido la participación social en este proceso? Porque el ministerio dice pues que hay una amplia participación. Si nuestro sistema de salud siempre ha tenido un listado de exclusiones, ¿cuál es la novedad en este proceso?
y qué es lo que hay detrás de ese proceso que está llevando a cabo el Ministerio. Y por último, me pregunto si nuestra preocupación debería ser por definir un plan de beneficios, por definir un plan de exclusiones, o más bien nuestra preocupación debería ser por ocuparnos en romper aquellas estructuras económicas, políticas y corruptas que han vulnerado sistemáticamente el derecho a la salud de la población en Colombia. Muchas gracias. Punto que hay que entender en el marco de lo que pasó en la Constitución de 1991. En el momento del debate de la Asamblea Nacional Constituyente, en el Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales y en Naciones Unidas, aún en el debate de la humanidad en Occidente no se había declarado la salud como derecho humano. En Naciones Unidas hubo un debate muy fuerte entre los derechos políticos y civiles y los derechos sociales, económicos y culturales. El debate era si los derechos sociales, económicos y culturales, del cual hacía parte el derecho a la salud, era un derecho que tenía que ser fundamental. ¿Qué quiere decir? Exigible de inmediato a los estados, o eran derechos que dependían del Producto Interno Bruto y de las condiciones económicas y de sostenibilidad fiscal de los estados para ser cumplidos. Ese primer debate, digamos, se pierde al interior de Naciones Unidas y finalmente los derechos políticos y civiles quedan como fundamentales de exigibilidad inmediata, los derechos sociales, económicos y culturales quedan como proscritos a la voluntad de los estados. Ese es el contexto del debate en la Constituyente del 91. El único precedente que teníamos era Alma-Ata. En Alma-Ata sí se había declarado la fundamentalidad del derecho, pero todavía en el bloque de constitucionalidad y en el debate internacional no estaba estatuido. La primera vez que se constituye en la historia occidental, insisto, la salud y se reconoce como derecho fundamental es en el año 2000 en la observación 14 de los derechos sociales, económicos y culturales, donde es el único derecho social. Por ejemplo, la educación no ha sido declarada derecho fundamental. Es el único derecho social que se declara como derecho fundamental, vuelvo insisto, no supeditado a la sostenibilidad financiera, a la progresividad, sino de exigibilidad inmediata al Estado y de prioridad en la política pública estatal. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque ese es el primer antecedente que tenemos. Después de ese antecedente viene la sentencia de 2002, esa no la tengo acá referenciada, de Eduardo Montealegre. Paradójicamente, Eduardo Montealegre, fiscal, asesor de Salucop, en ese momento emite la primera sentencia, es la 272, donde Eduardo Montealegre como magistrado ponente ya reconoce el derecho a la salud incorporando la observación 14 en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, porque desde la Constitución del 91 como servicio público esencial, los jueces fallaban el derecho en conexidad con la vida, pero no como derecho autónomo, sino solo cuando estuviera en riesgo la vida. Solo hasta el 2002, Eduardo Montealegre en una sentencia donde se estaban demandando 2 EPS porque no daban un tratamiento, un injerto de rodilla, es cuando dice, es un derecho fundamental en los términos de la observación 14. Y a partir de eso viene la sentencia T760 y la Corte Constitucional incorpora en su jurisprudencia la observación 14 de los comités de derechos sociales, económicos y culturales, pero por un lado iba la jurisprudencia de la Corte y por otro lado iban las reformas a la salud, la 1122, la 1438 y los decretos y resoluciones de los gobiernos. Entonces había como un pulso entre dos concepciones, porque aquí seguíamos en el servicio esencial, digamos en la lógica o en el discurso introducido por el Banco Mundial en la década de los 90 de la competencia regulada, del Estado regulador de los privados, del pluralismo estructurado que llamaba el señor Juan Luis Londoño, pero por el lado de la Corte Constitucional ya se había incorporado el discurso más progresista que se había logrado hasta ese momento. Eso es lo que da origen a la ley estatutaria. Que se tenía que en algún momento incorporar, fue una puja, digamos, de la Corte después de los decretos de emergencia social, en donde nuevamente la Corte desestabiliza el sistema a partir de la sentencia T760, porque la Corte le dice al gobierno es, mira, aquí están llegando muchas tutelas,
Su POS es muy restringido, necesitamos que amplíe el POS e inclusive que reconozca el no POS y que lo no POS se recobre al FOSIGA. Y si es por tutela, se recobre un porcentaje. Evidentemente ahí hicieron negocio con la tutela, eso también lo sabemos, pero fue la Corte la que desestabilizó, porque en ese momento se dispara el no POS. Obviamente se dispara porque el POS era muy restrictivo, porque el trabajo que había hecho el gobierno y la reforma hasta ese momento era restringir la prestación. Y ahí es cuando el doctor Álvaro Uribe en el 2009 dice: el sistema está quebrado. Y emite los decretos de emergencia social, que con una movilización popular y un decreto de la Corte en 2010 se caen los decretos de emergencia social, porque la Corte dice: esto es un problema estructural, esto no es un hecho extraordinario y sobreviniente, esto no tiene por qué resolverse con un estado de excepción. Y dice: insto al gobierno y al Congreso de la República a que se haga una ley estatutaria, leyes ordinarias, leyes orgánicas que resuelvan el problema estructural. Y es ahí donde inicia todo este debate, donde por iniciativa de la sociedad civil se logra esta ley estatutaria. Ahora, si a mí me preguntaran cuál es el núcleo duro del derecho fundamental a la salud en términos de la ley estatutaria, el núcleo duro, digamos que son tres. Evidentemente la ley estatutaria tiene que entrar a debatir el tema de lo prestacional. Lo que pasa es que hay que entender que esa ley tuvo una modulación de la Corte Constitucional, porque por ser una ley estatutaria de alto rango constitucional que desarrolla la Constitución política, después de salir del Congreso de la República pasa a control de la Corte, y la ley estatutaria es la sentencia C313 de 2014. La ley es la sentencia. Si no se lee la sentencia, entonces no se entiende la ley, porque nos quedamos con lo que dijo el Congreso de la República. Entonces, en ese sentido, en esa sentencia hay tres elementos fuertes. La Corte claramente no le acepta al legislativo ningún plan de beneficios, ni plan de exclusiones, ni POS, ni plan de beneficios. Es decir, no acepta un paquete, no acepta un listado. Lo que está hablando, enseguida, porque me adelanté a lo que iba a decir, ahorita les muestro específicamente cómo lo menciona la Corte en la sentencia, pero la Corte no acepta plan de beneficios, sino acepta plan obligatorio de salud. Lo que acepta es un sistema de inclusiones. Como decía la profesora Luz Mary, hay sistemas de salud en el mundo que tienen exclusiones sin plan de beneficios. Exactamente esa es la definición de la ley estatutaria. Exclusiones sin plan de beneficios. Muy importante eso. Lo segundo, el derecho a la salud, además de ese sistema inclusivo de prestaciones, también son los determinantes sociales de la salud. Y la Corte Constitucional incorpora los elementos de la observación 14. De hecho, en estudios comparados en el mundo, se considera que la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana es de las más progresistas en el mundo, en la incorporación de la observación 14, donde se dice el derecho a la salud es un derecho central en interdependencia con otros derechos. Si no se garantiza ese derecho, no hay otros derechos, y viceversa, como el derecho a la alimentación, a la vivienda, al medio ambiente, inclusive los derechos sociales, los derechos políticos y civiles no se garantizan si no hay derecho a la salud. Entonces la Corte incorpora en los términos de la observación 14 los determinantes sociales, pero viene el debate con el gobierno en términos del impacto fiscal, porque el gobierno siempre quiso limitar lo prestacional y los determinantes sociales al impacto fiscal, porque el gobierno ya había introducido un acto legislativo previamente, que es la ley de impacto fiscal. Frente a eso, la Corte dijo dos cosas en la sentencia C313. En la parte prestacional es exigible e inmediato, conforme lo diga la autonomía médica, el médico tratante. Los determinantes sociales sí son progresivos. Tiene que haber un principio de progresividad, de sostenibilidad en términos de los determinantes sociales y una política de Estado. Y le da mucha fuerza, digamos, en el tema prestacional a la autonomía médica. O sea que si uno quisiera decir qué fue lo que definió la ley estatutaria como derecho a la salud, uno tendría que definir que hizo un sistema inclusivo, que acaba el POS y el plan de beneficios, con exclusiones. Eso nos pone inmediatamente frente a otro sistema de salud, porque la ley 100 está montado sobre la relación UPC-POS.
UPC, recurso que gira el Estado conforme al POS. Luego, si no hay POS, no hay UPC. Cambia el sistema de financiación. Es decir, la sentencia de por sí ya está hablando, esto tiene que dar un giro hacia otro sistema de salud. Si uno está en un país serio, si estuviéramos con un gobierno serio, pues finalmente el gobierno tendría que ajustar, derogar todo lo que le sea contrario a esa ley. Sin embargo, eso no es lo que ha pasado. Yo diría que yo denominé esta parte del Estado constitucional al Estado autocrático. Se supone que el Estado constitucional, el Estado social de derecho, respeta la ley y la Constitución. Sus instituciones respetan la Constitución. Pero aquí lo que el gobierno ha hecho, a partir de esto, en una oficina, en la 7ª con 32, y esto es muy importante que ustedes lo entiendan porque es que las leyes y la Constitución tienen reserva de legalidad. ¿Qué significa reserva de legalidad? Que las reglamentaciones son por las vías del Congreso de la República o por vías de resoluciones o decretos conforme lo diga la ley. Aquí se saltaron el Congreso de la República. No sé, pero veo mucha juventud y eso me interesa. Creo que la facultad está en mora de que reciba la ley estatutaria. Veo mucha gente perdida en el contenido y la interpretación de la ley estatutaria.